Hermanos, a comenzar en este día, domingo, lo que es la serie consecutiva que venimos llevando de Primera de Pedro. Para poder entrar a Primera de Pedro tenemos que recordar que Pedro fue uno de los apóstoles del Señor Jesucristo, probablemente uno de los más prominentes del Señor Jesucristo. Tenemos que recordar también que esta carta se escribe precisamente a los hermanos que estaban dispersos en las diferentes iglesias en Turquía alrededor del año 62 después de Cristo. Y necesitamos recordar también que los hermanos estaban padeciendo persecución. En ese sentido, Pedro escribe esta carta. Ese es el tenor de la carta. Recordarles que ellos deben estar conscientes, de que ellos deben estar animados, de que ellos deben realmente pensar no en las pruebas que están viviendo ahora, que van a ser normales porque Dios las está enviando para probar su fe, sino que deben poner su mente, su corazón y su vista en las cosas venideras. Recuerda que el Señor ha dicho que tenemos una herencia que es incorruptible, inmarcesible allá en los cielos y que está esperando por nosotros. También recuerda que el Señor ha prometido protegernos para su gloria en este tiempo. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que tener en mente. No la aflicción, no la circunstancia, no la prueba, no la pandemia, no las dificultades, sino que poner nuestros ojos en la heredad, poner nuestros ojos en Cristo, para de ahí, en una forma mucho más dulce, poder pasar por las vicisitudes que estamos viviendo en estas circunstancias. Teniendo eso en mente, vamos a comenzar. Le quiero invitar a buscar el capítulo 2 de Pedro. Vamos a retomar desde lo último que quedamos. Efectivamente, el apóstol nos había dado algunas recomendaciones. Terminó diciendo que nosotros éramos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios, pero que teníamos que efectivamente dar fruto y dar lumbre como ese pueblo. Dios había escogido al pueblo de Israel en el antiguo pacto para hacer la luz al mundo. Todo el mundo debería mirar a Dios, todo el mundo debería mirar hacia Jerusalén a través del testimonio del pueblo de Dios, a través del pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel se fue corrompiendo en sus actitudes, en sus formas, fueron confundiéndose en ritualismos, en legalismos, y terminaron apagando en cierta forma el trabajo que Dios le había dado. Desde esa forma Dios toma un pueblo que no era pueblo, los escoge, los llama nación santa, linaje escogido, para dar a ellos la encomienda ahora de llevar su palabra al mundo. Y ese pueblo escogido, ese linaje, si es que has nacido de nuevo, como planteaba el apóstol también, eres tú, mi amado hermano. Era lo que veníamos diciendo. Bueno, sabiendo que Pedro está hablando a esta congregación, hermanos que están en ciertas aflicciones y que están en medio del mundo siendo cristianos, el apóstol hoy día nos da un mensaje que lleva por título 5 ruegos a los creyentes para hacer testimonio al mundo. No 1, no 2, no 3, 5. 5 ruegos que el apóstol le da a estos creyentes en Turquía en ese tiempo, pero que también son aplicables 100% a tu vida el día de hoy. Como siempre, Pedro es muy directo. Por lo tanto, el mensaje de hoy va a ser directo también a las exhortaciones que el apóstol da. Quiero invitarte a 1 de Pedro 2, del 11 al 18. Dice la palabra de Dios así: Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos.
andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Era hasta el 17, mis amados hermanos. Amado Dios, vamos delante de su presencia en esta hora. Una vez más dando gracias por este domingo que nos permite, Señor, pararnos delante de este púlpito, que es tu púlpito. Señor, con temor y temblor, vamos delante de tu presencia para que seas tú, Señor, hablando en esta hora. Señor, calla este predicador, que no te sea un estorbo en la falta de elocuencia, en la falta de ideas, Señor, sino que sé tú de lo simple hablando a tu pueblo. Que cada uno de los hermanos que está en este lugar y también en sus hogares y algunas otras personas y hermanos o amigos que nos están viendo por las redes sociales, Señor, habla a cada uno de ellos en esta hora. Señor, si hay que exhortar, exhorta sus corazones. Si hay que animar, anima sus corazones como un bálsamo para que ellos puedan abrazar esa dulzura tierna de estar en tus brazos en sujeción a ti. También, Señor, si has de levantar muertos en esta hora, Señor, rogamos que lo hagas poniendo corazones de carne en lugar de corazones de piedra. Señor, obra para tu gloria en esta mañana a través de este mensaje que tú estás llevando a tu pueblo. Lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, mis amados hermanos, lo primero que nosotros tenemos que entrar a desarrollar es a quién está hablando Pedro. Pedro no está hablándole a todo el mundo, Pedro no está hablándole a todas las personas, Pedro no está hablándole a todos los que asisten a una iglesia o una congregación. Recuerda que Pedro lo dejó bien claro antes. Él decía, si habéis nacido de nuevo, si habéis gustado la benignidad de Dios, entonces ellos darán ciertos frutos. Pedro no está pensando, ni es ingenuo al pensar de que todas las personas que están en una congregación son hijos de Dios o han nacido de nuevo. Pero él está apuntando a aquellos que han nacido de nuevo y específicamente lo hace de una forma muy especial. La forma tan especial, gracias hermano Mario, es la siguiente. Dice, lo primero a lo que hace referencia Pedro es amados. Amados, y se refiere, mis hermanos, de ese entrañable amor de Dios, ese amor ágape que ha caído sobre ustedes, ese amor que ha caído en la elección antes de la fundación del mundo y que nos ha separado de la condenación del infierno para llegar a ser ahora amados de Dios, hijos de Dios, pueblo escogido, nación santa. Entonces lo primero que tienes que ver es que esto no es para todo el mundo, ni siquiera para todas las personas que pululaban, podían pasar por las iglesias, sino para aquellos que efectivamente eran amados. Y es así como lo establece el apóstol. Estableciendo a quién le habla, es los ruegos que va a dar Pedro. Y son ruegos como imposiciones, porque van un ruego inicialmente, pero luego va imposición o una acción imperativa en cada uno de ellos. Amados, establece a quién le habla, los hermanos y creyentes de Turquía, en la dispersión, que están pasando aflicciones, pero también a aquellos que hoy nos ven y que tienen la misma cualidad de haber sido amados por Dios y que han nacido de nuevo en Cristo Jesús. Continúa el apóstol, amados, os ruego. Esa palabra originalmente es parakaleo. Parakaleo, y parakaleo denota literalmente un llamado al lado de uno. ¿Te has puesto a pensar cuando hay una discusión o hay algo que está mal, tú no vas a confrontar directamente a una persona y empiezas a gritarle en público, sino que en amor haces esto? Venga, podemos conversar, y lo llevas aparte. En una forma de amor, en una forma de intimidad, en una forma de respeto también, para poder corregir. Eso denota la palabra parakaleo. Literalmente es llamar al lado. De ahí llamar en auxilio de uno. Se utiliza para todo tipo de llamada a una persona que tiene como objetivo la
producción de un efecto determinado. Tú estás cometiendo un error, tú estás en un pecado y no necesito exhortarte, te tomo y te llamo al lado precisamente para que se queden quietos los que están acá porque me distraen. Eso lo iba a hacer el miércoles, no lo quise hacer, pero gracias al Señor por ello. Debo llamarlos al lado. ¿Ves? Eso no es un ejemplo de paracaleo, literalmente hablando. Entonces, mis amados hermanos, esto hace un efecto determinado para producir en ellos una acción. Ese es un ruego. Y de aquí adquiere varios diferentes sentidos y matices de significado, como alentar, amonestar, confortar, consolar, exhortar, llamar. Y sin duda, el significado puntual que está usando el apóstol aquí, que es rogar. Les ruego. Tenemos entonces lo primero, ¿a quién está dirigido? Lo segundo, un ruego ferviente del apóstol, pero esto no es por cualquier cosa, sino que aquí te está denotando también una causalidad de por qué está haciendo eso. ¿Por qué está rogando a estos amados? Y la respuesta está en los versículos o en las palabras que siguen. Como a extranjeros y peregrinos. Como a extranjeros y peregrinos. Hermanos, esto es lo que tú tienes que entender. Si tú has sido uno amado por Dios, uno llamado por Dios, uno separado por Dios, entonces este mundo no es tu mundo. Tú estás en el mundo, pero ya no eres del mundo. De hecho, el apóstol Pablo en sus cartas, epístolas, lo plantea bastante bien. Acompáñenme por favor ahí en su casa, Efesios 4, 17 al 24. Efesios 4, por favor. Del 17 al 24. Pablo lo expone de la siguiente forma cuando Pedro está diciendo que les ruega, amados, porque ustedes son extranjeros y peregrinos. Deja ampliarte un poquito esta idea. Efesios 4, 17 al 24, Pablo dice lo siguiente. Esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de sus mentes, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron con avidez a toda clase de impurezas. Pero vosotros, la diferencia que Pablo apunta y que Pedro apunta, pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual a la semejanza de Dios ha sido creado en justicia y santidad de la verdad. En cierta forma está ampliando esto el apóstol Pablo y está diciendo, amados, ustedes ya no son lo que eran antes, ustedes no tienen la misma naturaleza que tenían antes. De hecho, es más, ustedes ni siquiera son parte de este sistema demoníaco, sino que tienen que recordar que el Señor los ha tomado de las tinieblas y los ha puesto en un nuevo sistema que es el mundo de la luz. Por eso el apóstol está diciendo estas palabras. Mismo Pablo en Colosenses decía, si habéis resucitado en Cristo, entonces mirad las cosas de arriba, donde está Cristo, donde estás escondido en Cristo. Hermano amado, si tú has nacido de nuevo, tú no eres parte de este mundo. Por lo tanto, no tienes que acoplarte a las cosas del sistema o dejarte seducir por el mundo o estar atemorizado por lo que el mundo hace o deja de hacer, porque tú eres un extranjero y un peregrino. Estamos de pasada por este mundo. Este no es nuestro hogar final. Esta es una carpa que hemos levantado para temporalmente habitar. Y después tenemos que ir a nuestra heredad, a nuestra herencia. De hecho, Filipenses, si me acompañas ahí, Filipenses 3:20, el apóstol Pablo también dice lo siguiente. Dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos,
de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Yo te pregunto ahora en casa, hermano, ¿dónde está tu ciudadanía? ¿Tú vives en el pasaje tanto, número tanto? Sí, temporalmente vives ahí, pero eso no es nada más que un domicilio temporal, porque tu ciudadanía, al ser un hijo de Dios, está en los cielos. Entonces, amado hermano, lo primero que debo ayudarte a entender para poder ir ordenando esto es que primero Pedro te llama amado. Y amados son los que han nacido de nuevo, los cristianos genuinos que han evidenciado su nueva forma de vivir a través de sus frutos. Ruega, paracaleo, llama al lado, pero también exhorta al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque tú eres un extranjero y un peregrino. Tú ya no eres parte de este mundo. De hecho, tú, si recuerdo bien, tú moriste a ti mismo el día que Cristo te hizo nacer. ¿Recuerdas eso? ¿Recuerdas cuando estabas ahí en algún lugar, en algún momento de desesperación, o quizás no, y el Señor vino a ti y te hace nacer de nuevo? Una cosa que implica nacer de nuevo es que el viejo yo muere. Por lo tanto, mi amado hermano, eso es lo que tienes que entender. Por eso te hace este ruego como a extranjeros y peregrinos. Entendiendo este punto, o esta introducción, vamos a hablar los siguientes 5 puntos como a hombres y mujeres que han sido salvados por Dios y que están viviendo en una vida regenerada, genuina. No estoy hablando a falsos convertidos, no estoy hablando de hipocresía o de personas que tienen caras y caretas. Estoy hablando a los verdaderos hijos de Dios. Eso es lo que está tratando de hacer Pedro, está separando. Una vez que separa, entra directamente, y el primer punto es el siguiente. Primero, amado que has nacido de nuevo, punto 1, abstente de las pasiones carnales. Este es el ruego. Abstente de las pasiones carnales. Es lo que dice 1 de Pedro 2:11. Dice, el ruego es que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Pedro es muy sencillo y muy directo en sus frases. Esto es el ruego y la exhortación. Si tú has nacido de nuevo, amado, entonces abstente de las pasiones carnales. Esto lo voy a dividir en 3 puntos, mis amados hermanos. Quiero invitarte a Gálatas. Vamos a ir otra vez a las epístolas paulinas. Pablo realmente es un poquito más, se extiende más en las conversaciones y él explica. Por favor, si puede llegar a Gálatas 5. En el punto de abstente de las pasiones carnales, quiero evidenciar cuáles son las pasiones carnales y cómo debes abstenerte de ellas. Es lo que dice el apóstol Pablo. Lo primero que evidencia es que necesitas abstenerte de las pasiones carnales, puesto que estas pasiones carnales no están en línea con tu nueva naturaleza, no están a favor de tu espíritu, sino que están en contra. Pablo lo dice así en Gálatas 5, 17 y 18. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Si te fijas, ahí hay un versus. Esto está batallando con esto. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro. Hermanos, no hay amistad entre la carne y el espíritu. No hay una comunión entre la carne y el espíritu. Es como decir, ¿qué comunión tiene el día con las tinieblas? O Belial con el Señor. No hay comunión, no conversan, no se pueden ver, no se tragan. La carne quiere satisfacer siempre su propio deseo y el espíritu a su vez hace lo propio. Por lo tanto, están en una constante pugna. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Y el 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y hermano, así como Pedro ha puesto un condicional, si habéis nacido de nuevo, si habéis gustado, en otras palabras, si de verdad eres un hijo de Dios,
Pablo hace lo mismo. Fíjate el condicional que usa en el 18. Pero si sois guiados, ese sí es un condicional. Si de verdad tú, que profesas ser cristiano, estás siendo guiado por el Espíritu Santo, entonces ya no estás bajo la ley. Y en este sentido ya no eres dominado o no tienes que obedecer a la ley de tus miembros, a la ley de tu carne. Eso es lo primero que tienes que ver. En este punto de absténgase de las pasiones carnales que está diciendo Pedro, Pablo nos amplía y nos dice que hay una lucha de la carne contra el espíritu. Esto no lo tienes que buscar en libros muy avanzados ni autores muy renombrados. Esto simplemente tienes que evidenciarlo cuando tú tienes una confrontación contra el espejo, cuando tienes una confrontación con tus pensamientos. Simplemente cuando estás solo en casa, cuando nadie te ve, es ahí donde viene esa confrontación, es ahí donde tú puedes evidenciar si esto pasa o no. Cuando nadie está mirando lo que haces o nadie sabe lo que estás pensando, ahí viene la pugna. ¿Te parece conocido, verdad? Todos en algún momento lo hemos evidenciado así. Pero no solamente Pedro nos dice que debemos abstenernos de las pasiones carnales que combaten contra el espíritu, sino que también debemos reconocer, hermanos, cuáles son estas pasiones carnales. Pedro no lo dice específicamente acá, pero Pablo sí. De hecho, Gálatas 5, 19 al 21 nos da un listado para que tú puedas reconocer cuáles son las pasiones carnales. Del 19 al 21 dice lo siguiente. Este es el checklist. Si estás anotando, haz un checklist para que veas cuáles son estas pasiones en las cuales tú no tienes que involucrarte. Dice: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad. ¿Te suena eso en las redes sociales, en la televisión? Impureza, sensualidad. Hombre, cómo te relacionas con las mujeres, mujer, cómo te vistes en general, qué estás provocando. Idolatría. ¿Cuáles son los dioses a los que están sirviendo? ¿Al trabajo, al dinero, a la pandemia, al miedo? ¿A quién? ¿A quién estás sirviendo? Hechicería. Hermanos, esto no es nuevo. Hay grandes problemas de hechicería también en el Antiguo Testamento, hay grandes problemas de hechicería en el Nuevo Testamento y hay grandes problemas de hechicería también en la actualidad. Si no me crees, busca en alguna parte un diario y vas a encontrar el zodiaco. Eso es hechicería. Vas a buscar en las televisiones que buscan las consultas del tarot. Eso es hechicería, hermano. Todo eso está de la mano de Satanás y sus agentes. Eso no tiene que ver con Dios. Nada que tenga que ver con magia es de Dios. La magia es de Satanás. Ese asunto de magia blanca y magia negra simplemente es como decir una mentira blanca o una mentira negra. Es una mentira, es pecado. Es magia, es desechado por Dios. Pablo conoce bien de este asunto de la hechicería porque en Efeso los hombres y mujeres practicaban la hechicería y tenían grandes bibliotecas que hablaban y enseñaban de las artes mágicas. Cuando Cristo llegó y quebró toda esa inmundicia de la hechicería, los hombres y las mujeres quemaron todo eso y eso era de un valor muy alto. Si lo lleváramos a dinero actual era mucho dinero y Cristo destruyó todo eso. Entonces, cuidado con la hechicería. Enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si bien es cierto, mi amado hermano, la salvación no es por obras, la salvación se evidencia a través de tus obras, se evidencia a través de tus frutos. El fornicario no fornique más, el adúltero no adultere más, el que robaba no robe más. Esa es la evidencia de una vida transformada. Quiero robar hablando de no robar, quiero tomar prestado una ilustración que hermano Mario alguna vez hiciera. Permiso, hermano Mario.
Cuenta la historia que había un cazador en la selva y estaba tratando de cazar un tipo de monos que eran muy difíciles de capturar porque eran muy inteligentes, muy astutos los monos. Pero el cazador estudió un poco la forma de ser de estos monos y estos monos eran ladrones, les gustaba robar. Lo que hizo entonces el cazador para poder cazarlo, en una jaula relativamente pequeña, bien anclada, puso una nuez y dejó un espacio abierto. Entonces el mono, para poder tomar la nuez, tenía que meter la mano y tomar la nuez. El problema es que el espacio era tan pequeño que cuando él venía a sacar la mano no podía sacar la nuez, puesto que la mano no pasaba. Y ahí el mono se autocapturaba, solamente evidenciando lo que había en su deseo. Lo único que quería era esa nuez. El cazador, cuando escuchó que había sonado la trampa, se acercó, ni siquiera corriendo, se acercó normalmente y veía al mono cómo luchaba para salir, pero el mono no soltaba la nuez. Y él pacientemente caminó hasta que llegó al lado del mono y lo capturó. Muchas veces nosotros somos así. Siempre tenemos la salida, pero no queremos soltar la nuez, ¿verdad? Este mono siempre pudo haber salido, pero no soltó la nuez. Y por eso, hermanos, finalmente cayó en eso. Esto evidencia un verdadero hijo de Dios, porque el hijo de Dios, por más que esté enganchado de algún pecado, mi hermano, cuando el Señor trabaja en su vida, él va a ser transformado y no va a tener necesidad de esa nuez. Por lo tanto, esto es lo que tú tienes que entender entre la lucha de la carne con el espíritu y las obras de la carne. Abstente de las pasiones carnales. Rápidamente para ti. Eran inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Hermano amado, ¿estás atrapado en alguno de estos vicios? Hoy día, manifestándote como hijo de Dios, ¿estás viviendo alguno de estas obras de la carne o estas pasiones carnales? Si es así, entonces, hermano, te llamo y te exhorto a que te arrepientas de eso y apártate de ello, puesto que eso es la evidencia de un hijo de Dios. Se aparta y se arrepiente. Esto es para nosotros, sin duda que hablo a mi vida también como hablo a la tuya. Ahora, cuando nosotros hablamos de abstenerse de las pasiones de la carne que combaten contra el alma, la pregunta es entonces, así como tenemos una lista de las obras de la carne y de las pasiones que no son buenas, también Pablo nos da una lista de aquellas obras que son buenas y que demuestran un espíritu que realmente está madurando. Gálatas 5, 22 al 24 también los enlista. Dice, mas el fruto del espíritu es, en otras palabras, ¿qué se evidencia en un verdadero hijo de Dios? Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, contra cuáles tales cosas no hay ley. Fíjate cómo concluye esta idea Pablo. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué quiere decir esto? Han muerto en la cruz y ahora tienen vida nueva. Entonces, mi amado hermano, para resumir estos 5 ruegos, el primero de ellos es abstente de las pasiones carnales, es lo que Pedro está diciendo. El segundo ruego para ti en esta mañana que hace Pedro es el siguiente: mantén entre los inconversos una conducta irreprochable. Mantén entre los inconversos una conducta irreprochable. Dice 1 de Pedro 2:12. Mantén entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que a ellos que os calumnian como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Te has dado cuenta que el mundo tiene un estándar para medir al mundo y tiene otro estándar para medir a los cristianos?
Por ejemplo, si alguien del mundo ve a alguien del mundo en una fiesta o en una borrachera, se goza con él y dice, ah, compadre, eso es. Y se gozan y se divierten con eso. ¿Está claro de eso, verdad? No hay un juicio. Pero si esa misma persona del mundo ve a un cristiano que anda con su Biblia bajo del brazo o que profesa el nombre de Cristo y lo ve en algún renuncio, ya sea lo que sea, borracho o lo que sea, ¿qué dice el del mundo? Dice, bien hermano. No, ellos dicen, mira, el hermanito. ¿Te hace sentido eso, no? El mundo siempre nos está observando. El mundo de alguna forma siempre está mirando los parámetros porque ellos saben que ellos están mal y ellos miran a lo que supuestamente deberían estar bien. Por lo tanto, cuando ese parámetro se les cae, ellos los apuntan con el dedo y dicen, el hermanito, lo conoces bien. Yo he escuchado esa frase muchas veces. Y de hecho esa frase ha sido una excusa en contadas ocasiones para decir, por eso yo no soy un cristiano, porque para ser hipócrita mejor me quedo con los hipócritas. También lo he escuchado, ¿verdad? Bueno, esto es lo que te dice Pedro en esta hora. Mantén, hermano, entre los inconversos una conducta irreprochable. Irreprochable es que nadie tenga que decir nada en contra tuyo que sea verdad. Por ahí andan acusándonos y apuntándonos con el dedo, pero usando cosas que son mentiras. Eso se llaman calumnias. Yo estoy hablando, hermanos, de que tú debes vivir una vida que sea de una conducta irreprochable y que nadie pueda decir nada en contra tuyo que sea verdad. Ese es el tema. Entonces, los cristianos debemos esforzarnos por tener una conducta tan ejemplar que las acusaciones calumniosas de los incrédulos queden sin fundamento. Esa es la idea. A mediados del primer siglo, los cristianos eran una pequeña minoría y frecuentemente eran objetos de la calumnia. Calumnia es hablar algo que es una mentira y achacárselo a alguna persona. Eso es una calumnia. Y de la persecución subsiguiente. Por ejemplo, por negarse a participar en la adoración al emperador. Estos cristianos son raros. Todos consideramos al emperador como Dios, pero ellos no se rebajan ni adoran al César. Entonces esos cristianos le llamaban ateos. Ustedes son unos ateos porque no creen en nuestros dioses, en los politeístas. Esa era la idea. Entonces, mi amado hermano, ¿cómo está siendo tu conducta? No cuando estás en la iglesia, sino que cuando estás en medio del mundo. Recuerda que no eres del mundo, sino que estás en medio del mundo. Y cuando los inconversos te ven, podrían ellos levantar un dedo y acusarte y apuntarte y decirte, tú eres un hipócrita porque estás haciendo eso, cuando estás predicando esto otro. ¿Es posible que tú vayas al púlpito si eres un adúltero? ¿Es posible que tú vayas al púlpito si estás en las drogas? Etcétera. ¿Tú entiendes el concepto? Entonces, hermano, que no haya nada que nadie tenga que decir de ti que sea verdad. Eso es lo que tenemos que evaluar. ¿Cómo están nuestras vidas en esas áreas? ¿Por qué? Dice, a fin de... ¿Cuál es el propósito de que tú te mantengas en una conducta irreprochable? El propósito de eso es que aquellos que te calumnian como un malhechor, por la razón o por la evidencia de tus buenas obras, cuando ellos las consideren, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Qué quiere decir eso? Den cuenta de que tú eras genuino. Y cuando dice el día de la visitación, eso puede sonarte extraño. ¿A qué se refiere el día de la visitación? Mira, la palabra visitación en el original es episcopo. ¿Te suena eso? Visitación es episcopo en griego. Por lo tanto, lo que literalmente quiere decir ahí es glorifiquen a Dios en el día de su evaluación, en el día de la supervisión, ese día que los muertos den cuenta delante de Dios. A eso se refiere con el día de la visitación. El obispo, el episcopo es el que supervisa, el que evalúa. A eso se está refiriendo. Esos hombres inconversos un día van a dar testimonio delante de Dios, y si bien ellos van a ir
a condenación, lo más probable es que ellos no puedan decir nada en contra tuya, sino que glorifiquen a Dios porque ellos conocieron a un genuino Hijo de Dios que pasó por su camino. ¿Te das cuenta de lo importante? Incluso hablando del día del juicio. Entonces, mi amado hermano, este segundo ruego que Pedro hace para ti es: mantén entre los gentiles una conducta irreprochable. Entonces, hermano, si tú trabajas en negocio, que tus negocios sean justos. Si tú trabajas en cualquier otra área, que sea correcto. Que nadie tenga de qué acusarte, amado hermano, y que sea verdad. Te van a acusar, pero que esas acusaciones sean calumnias o mentiras. Entonces, el primer consejo o el primer ruego que hace es: abstente de las pasiones carnales. El segundo es: mantén entre los gentiles una conducta irreprochable. El tercer ruego que hace el apóstol Pedro para ti es: sométete a las instituciones humanas. ¿Conoces este gesto? ¿Te parece conocido? Hermano, ese gesto denota rebeldía. Ese gesto denota: yo no me sujeto a nada ni a nadie. Ese gesto no es para un hijo de Dios, porque un hijo de Dios está llamado a someterse a las autoridades instituidas por Dios. Ese gesto no es para las esposas que han sido llamadas a someterse a sus esposos. Ese gesto está prohibido en todo lo que es rebeldía, hermanos. No me interesa lo que estés diciendo cuando has sido llamado a someterte. No me interesa lo que haga el gobierno. No me interesa lo que diga el Estado. Yo voy a hacer lo que yo bien quiero. ¿Qué dice la Escritura? Someteos, versículo 12 en adelante: someteos por causa del Señor. No está diciendo porque sí, por causa del Señor, porque el Señor te lo manda. Someteos por causa del Señor a toda institución humana. No dice algunas, no dice a la que tú quieras escoger, dice a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores. ¿Por qué? Porque han sido enviados por Dios, ya sea el rey o los gobernadores. Nosotros tenemos un sistema presidencialista, tenemos presidente que es nuestro poder ejecutivo. Dios ha puesto un presidente. Estés de acuerdo o no de acuerdo con ese presidente en toda la norma que no vaya en contra ni ofenda a Dios, tú debes someterte al lineamiento, porque eso agrada a Dios y Dios ha puesto a ese presidente con un propósito. Por lo tanto, esos gobernadores vienen enviados de parte de Dios. No olvides eso. ¿Y para qué están ellos? Quiero recordarte que el Estado, Dios le ha asignado al Estado el poder de la espada. Ellos tienen la espada para establecer juicio y justicia, a fin de que castiguen a los malhechores. La ley no está puesta para los que están bajo la ley, sino para aquellos que la transgreden. Y Dios, mi amado hermano, ha dado la autoridad de la espada al Estado. Y el Estado puede ejecutar sentencia en el nombre de Dios. ¿Quieres algo polémico para meditar? ¿Has escuchado de la pena de muerte? ¿Es lícito o no es lícito la pena de muerte? Si yo te estoy planteando de la Escritura que Dios le ha dado al Estado la espada, ¿qué piensas que es correcto? Hermanos, ellos establecen el juicio, ellos establecen la espada porque Dios los ha puesto para ello. Por lo tanto, mi amado hermano, si el Estado ejecuta un juicio así como una cárcel o una pena de muerte, el Estado está haciendo solamente lo que Dios ha establecido que haga. Así que cuidado con los buenismos y con todas estas cosas y las confusiones. El Estado tiene su rol, la Iglesia tiene su rol y son totalmente diferentes. De hecho, el Estado tiene la espada, la Iglesia tiene las llaves. Nosotros no tenemos la espada, nosotros tenemos las llaves del reino, que es el Evangelio. El Estado pone el orden, por lo tanto Dios te llama a someterte a toda autoridad. ¿Por qué? Porque ellos están para el castigo de los malhechores, y dos, porque ellos están para la alabanza de los que hacen bien. Porque esa es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Por
Por ahí se han levantado muchos opositores a este gobierno o a otro gobierno, da lo mismo de qué lado del color político estés. Dios no dice sométete si son de izquierda o sométete si son de derecha. Dios te dice sométete a las autoridades porque han sido puestas por Dios. Algunas muy buenas autoridades para bendición del pueblo, otras muy malas autoridades para juicio del pueblo, pero aún así Dios los ha puesto. Entonces, mis amados hermanos, nosotros como hijos de Dios, nacidos de nuevo, debemos someternos a las autoridades puestas por Dios, humanas. Solamente hay una supraley a esto, que esa autoridad humana vaya en contra de la autoridad divina. Entonces tú tienes que recordar esto. Un autor lo expuso así: nunca debes recordar que es Jesús el que da la autoridad o delega la autoridad al Estado. Por lo tanto, no es el Estado el que puede normar o no normar lo que Jesús hace o deja de hacer. No se confundan. Es Jesús el que delega el poder a la autoridad, no al revés. Entonces, mi amado hermano, ¿cuándo nosotros podríamos dejar de someternos a la autoridad? Cuando la autoridad esté en franca rebeldía o prohibición contra el avance de la palabra de Dios. Un ejemplo para ellos, y que son puntuales. Los fariseos, los ancianos de Israel, establecieron que cuando Pedro y sus secuaces para ellos hablaran del nombre de Jesús, ellos pusieron una prohibición. Te prohibimos, ellos eran la autoridad, prohibimos que tú hables en ese nombre. Y Pedro salió, hermanos, y empezó a predicar en el nombre de Jesús. Vinieron las autoridades eclesiásticas, religiosas y estatales, porque estaban en un solo poder, y le dijeron: ¿acaso no les prohibimos hablar en ese nombre? Ellos eran la autoridad. ¿Qué dijo Pedro? ¿Es lícito que nosotros obedezcamos a los hombres antes que Dios? Ese es el único momento, hermanos, donde esta supraley se contrapone. Pero en general, el principio es: sométete a las autoridades. Y este es el ruego y la exhortación que Pedro te da a ti en esta hora. Un cuarto ruego de Pedro para ti es: hermano, no uses tu libertad como pretexto. Cantábamos hace un rato atrás: hay libertad. De hecho, la hermana Jessica puso: gracias Dios por la libertad que nos das. Y eso es muy bueno y es verdadero. Gracias Dios porque nos has hecho libres. Pero cuidado con eso, puesto que nosotros como libres debemos andar, pero no debemos usar la libertad como un pretexto para la maldad, sino emplearla como siervos de Dios. Yo soy libre, hago lo que quiero, total soy salvo. Da lo mismo lo que hago, la salvación no es por obra, la salvación no se pierde. Por lo tanto, ahora vamos y deshagamos. Lamentablemente hoy día en las iglesias, hermanos, si uno ve el contexto o la cosmovisión norteamericana, no hay libertad, hay libertinaje. Si uno ve el mismo contexto, generalmente en las iglesias presbiterianas es exactamente lo mismo. Se ve un libertinaje, por lo menos aquí en Chile, donde tú miras sus actividades y no logras ver una diferencia entre ¿será del mundo o será de Dios? Empiezan a mirar. Cuenta uno de Paul Washer con un misionero. Llegan a un aeropuerto un día, un aeropuerto X, y llegan a donde hay un letrero grande donde habían dos figuras humanas, y se quedan los dos mirando y empiezan a mirarse uno a otro, y viene la pregunta: ¿esos dos son hombres o son mujeres? Y se quedan por un rato mirando para evaluar si eran hombres o mujeres, y uno de los dos dicen: ah, no, ese es hombre y esa es mujer. ¿Y cómo lo sabes? Porque el de allá tiene esta cosita que está aquí, la manzana. Todo el trabajo que había que hacer para determinar qué era qué cosa. Hermano, no uses tu libertad como pretexto de libertinaje, porque hoy día, así como costaba discernir si era un hombre o una mujer, a simple vista cuesta mucho ver qué son. ¿Son cristianos o son del mundo? De hecho, muchas veces ni siquiera se establece la diferencia. Cuidado con el libertinaje.
Hermano Mario hoy día ha sido famoso, voy a usar uno de los pasajes que ha predicado el hermano Mario. Judas, por favor, acompáñeme. Judas 1:4. Dice lo siguiente, Judas 1:4. Escucha esto en el sentido de no uses tu libertad como un pretexto, sino úsala para la gloria de Dios. Judas advierte de esto y dice: pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Yo soy libre solamente por gracia, tengo libertad y hago lo que bien me parece. ¿Sabes qué está haciendo esa persona? Está blasfemando en contra del Señor, y la Biblia, Judas lo llama, es un impío, es un mentiroso. Él se está infiltrando para hacer creer al pueblo de Dios que puede vivir como le da su regalada gana, pero no, eso no es así. Por algo tenemos normas, por algo tenemos leyes de parte de Dios. Hemos sido salvos por gracia, sí, pero para vivir bajo la ley de Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor. No te equivoques, nosotros como iglesia de Dios, como hijos de Dios, como salvos de Dios, no estamos en un tiempo donde no hay ley. No somos antinomianistas. Sí hay ley, mi amado hermano. Si hay ley, y esa ley es para que nosotros andemos en ella y para que glorifiquemos el nombre de Dios, porque si tú amas a Dios, tú guardarás los mandamientos. Escrito está. Entonces, mi amado hermano, con el ruego en mi corazón, te pido que donde tú estés, seas un cristiano genuino. No importa la circunstancia, no importa el lugar, no importa el contexto. Hermano, tú debes ser lo que eres. Y quiero que estés claro en esto. Partimos diciendo que esta predicación estaba enfocada a los hijos de Dios verdaderos. No pienses que estoy llamando a cabritos a comportarse como ovejas, porque eso sería necio, eso sería insensato, eso sería ingenuo. Alguien dijo por ahí que cuando se comparte el Evangelio en forma errada y en 5 minutos tú compartes el Evangelio y tienes una persona y por los 50 años gastas el tiempo para discipularlo y nunca tiene fruto. ¿Sabes por qué? Porque en 5 minutos tú discerniste que ese cabrito era oveja, pero nunca fue oveja, y gastaste los 50 años siguientes en discipular un cabrito. Hermano, esto es para los hijos de Dios. Si tú has nacido de nuevo, entonces tú debes, y este es tu ruego, tú debes comportarte a la luz de lo que eres. Esto no tiene que ver con una imagen falsa, esto no tiene que proyectarse algo falso, hermano. Esto ni siquiera se trata de hacer, eso se trata de ser. Si tú evidencias ese ser nuevo en Cristo, eso se va a mostrar en todo lugar, en todo contexto donde tú estás, y jamás vas a usar tu libertad para el libertinaje. Cuidado con ello. No uses la libertad como pretexto. Para resumir un poco estos 5 ruegos a los creyentes para hacer testimonio al mundo: primero, abstente de las pasiones carnales. Segundo, un ruego de mantenerte entre los inconversos con una conducta irreprochable. Tercero, sométete, hermano, a las instituciones humanas, porque esto es de parte de Dios. Cuarto, no uses tu libertad como un pretexto o como libertinaje. Para cerrar ya este tiempo, hermanos, y cada uno de estos puntos en sí es una aplicación directa, porque Pedro es muy directo. Da honra al que merece honra. En el fondo, mi amado hermano, como cristiano, respeta a todo el que necesita respetar. Dice 1 de Pedro, dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Primero dice, honra a todas las personas. Independientemente de lo que sean ellos o no sean ellos, tú trata a las personas con dignidad y con respeto. Se lo merezcan o no se lo merezcan, hermano, tú eres un hijo de Dios, tú eres diferente. Tú has sido rescatado, tú no eres como el resto del mundo. Si viene alguien y acusa o usa un lenguaje vulgar para tratarse con algo, eso es el mundo tratando al mundo. Pero tú recuerda que no eres del mundo. Recuerda que ya no estás aquí como uno que pertenece a este sistema maligno y demoníaco, sino que estás
temporalmente y de paso como un extranjero y peregrino, porque tienes una ciudad celestial a donde vas a llegar y esa es tu morada eterna. Entonces honra todo, ama a los hermanos. Al principio decía amados. Ese debería ser tu forma de acercarte a cada uno de los hermanos que están en la congregación. Hablábamos de IBIN local, pero también internacional. Hay muchos hermanos que están en diferentes partes del mundo y que son nuestros amados hermanos, porque son parte de nuestra sangre espiritual, son parte de nuestro cuerpo como miembros. Entonces, ama a los hermanos. Teme a Dios. ¿Recuerdas que Dios no es el genio de la lámpara, ni está ahí para cumplir tus caprichos? Recuerda ese episodio donde el pueblo de Dios, que supuestamente amaba a Dios, se presentó de él. Dios habló una sola vez al pueblo y el pueblo temió en tal manera que le dijo a Moisés: Moisés, nosotros haremos todo lo que tú digas, pero nunca más permita que Dios nos hable directamente. Eso habla de un temor de Dios, no solamente de un temor reverente, sino de un temor genuino del autor y el consumador de todos los cielos y toda la tierra. Hermanos, en un segundo Él puede destruir y deshacer todo lo hecho. ¿Cómo no temerle? Pero por otro lado, ¿cómo no amarle si nos ha llamado, nos ha tomado por hijo? Eso tienes que compatibilizarlo. Nunca pierdas el temor de Dios con el amor de Dios. No cambies uno por otro. Tienes que tener un balance ahí. Honra al rey. En este caso, honra a la autoridad. Hermanos, hace un tiempo atrás hubo una revolución social en Chile, pero en realidad no fue una revolución social, sino que lo que hubo una rebeldía social. Y habían situaciones, contextos donde decían mata a un carabinero. Ellos usaban otra palabra. O muerte a tal persona, o renuncia a Piñero. Diferentes cosas así que tú conoces que pasaron. Un hijo de Dios verdadero no va a estar involucrado en esas cosas. Un hijo de Dios va a estar ordenado en los lineamientos. La autoridad de la policía es para someterse a ella. La autoridad de los jueces es para someterse a ella. La autoridad del presidente es para someterse a ella. Porque ellos han sido puestos por Dios. Entonces, lo que tú has sido llamado a hacer con las autoridades no es a criticarlas, no es a patear el piso con ellas. ¿Sabes lo que has sido llamado tú a ser como un verdadero hijo de Dios? Tú tienes que tomar un tiempo en tu casa, en tu habitación, con tu familia y orar por las autoridades que el Señor ha puesto. Dice, ora por los que han sido puestos en eminencia para que tú mismo, amado hermano, puedas vivir una vida sosegada y que nadie restrinja el derecho que tienes a poder alabar a Dios. Solamente para terminar, el día viernes pasado el presidente Donald Trump de Estados Unidos ejecutó un edicto que decía que las iglesias desde ese día en adelante iban a ser lugares esenciales. Estaban catalogados como no esenciales, como los bares, los cines, los estadios. Desde ese día el presidente Trump dijo: no me parece justo que las clínicas abortistas y que las botillerías estén declaradas como esenciales y la iglesia no. La iglesia es totalmente esencial porque es el desarrollo espiritual de toda esperanza y fortaleza de un hombre. Por lo tanto, yo, presidente, decreto que toda iglesia puede volver a funcionar porque eso es esencial. Al poco tiempo, la autoridad que estaba en contra de esa autoridad trató de vulnerarlo y por ahí hay una pugna ahora para que las iglesias permanezcan cerradas. Pero hermano, fíjate cómo se está dando esta lucha, sobre todo en este tiempo. Fíjate cómo se da en Estados Unidos, fíjate cómo se da en Chile. Cuando vemos, por ejemplo, que una iglesia en Hualpén, el pastor es llevado preso por hacer una reunión. Cuando vemos que una iglesia en Valparaíso es infiltrada por carabineros cuando estaban en un culto cumpliendo toda la ley. ¿Hay que someterse a la ley? Sí, hay que someterse a la ley. Pero también, mi amado hermano, debemos estar en línea con el Señor. Vamos a tener un tiempo de recordar estos 5 ruegos. Recuerda, Pedro te ruega a ti. Primero, abstente, hermano, de las pasiones carnales. Te ruego que te mantengas entre los inconversos con una conducta irreprochable. Te ruego que te sometas a las instituciones humanas. Te ruego que no uses tu libertad cristiana como un pretexto. Y te ruego que des honor al que merece
honor. Estas implicaciones son muy directas y muy prácticas para nuestra vida diaria. Lo hemos escuchado, conocemos la teoría desde el púlpito. Hermano amado, el Espíritu Santo ahora te lleva a ponerlo por práctica en tu día a día para la gloria de Dios. Amado Dios, vamos delante de su presencia en esta hora dando gracias por este día. Queremos rogarte para que nuestros hermanos puedan evidenciar estos frutos, puedan avanzar en estas acciones que el apóstol ruega a los amados hijos de Dios. Señor, también quiero pedirte que tú seas trabajando en la vida de mis hermanos para que seas quitando todas aquellas cosas, Señor, que provengan o que queden del mundo viejo, del mundo diabólico, y tú seas ordenándolos en base a tu palabra y en base a tus ordenanzas. Señor amado, quiero pedirte también, aprovechando de rogar por nuestras autoridades. Ruego, Señor, por nuestro presidente Sebastián Piñera, para que tú, Señor, des sabiduría en todo lo que él tenga que hacer, junto con los senadores y diputados, junto con los jueces, junto con las policías y toda la institucionalidad que el Señor ha puesto. Señor, dirígelos también a ellos para que nosotros, como hijos de Dios, podamos vivir una vida quieta y reposada y nadie tenga nada que decir que no sea verdad de nosotros como tus hijos. Gracias, Señor, y ayúdanos a poner por obra todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.